Hola a todos, una entrega más de Negro a Blanco en el que me gustaría tratar con Jorge cómo una emoción sostenida en el tiempo puede ser perjudicial para la salud física. Quería hablar contigo, Jorge, ¿cómo podemos evitar que se traduzca en una enfermedad física guardarse una emoción? Cuéntanos un poquito. Bueno, a ver, nosotros decimos en la psicosomática que todo lo que tú no expresas se imprime en tu cuerpo. Al final tenemos emociones que evidentemente nos agradan más, que nos hacen liberar endorfina, dopamina, determinadas sustancias, oxitocina, que nos ayudan a liberar el cuerpo o a sanar el cuerpo. Sin embargo, hay otras emociones que no. Cuando una persona está estresada y no lo puede expresar, al final nos terminamos tragando esa experiencia que nos genera una emoción negativa y eso termina liberando mucho cortisol en nuestro cuerpo que nos termina afectando negativamente. Entonces, siempre es importante cualquier situación que vivamos en nuestra vida. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es el cómo podemos liberarlas, es escribiendo. O te imaginas a una persona ahí con la cual has tenido el problema y lo expresas abiertamente, conectando con esa emoción negativa, o eventualmente también nosotros llamamos la A4 terapia, ¿no? Tomas un folio A4, escribes ahí todas tus emociones negativas y es una manera también de exteriorizarlas y de sacarlas de ti. Lo que sí me gustaría es cómo es posible identificar. Porque hay muchas veces que cuando nosotros tenemos una sensación o una emoción, no leemos el cuerpo, la sensación, siempre estamos con la razón de qué tengo que hacer, pero no estamos leyendo. ¿Cómo hacemos para poder identificar? Tengo un enfado, voy a ver si hago lo que tú dices de escribir. ¿Qué herramientas o qué tips podemos decirle a las personas que nos ven de identificar esa emoción? ¿Cómo focalizar el sentimiento? Ser, como tú dices muchas veces, ser conscientes de esa emoción. Bueno, ahí yo creo que la autoobservación es muy importante, ¿no? Autoobservarnos independientemente de la experiencia externa. ¿Qué es lo que te digo con esto? Que muchas veces nos quedamos atados en la experiencia, ¿no? Pero no en cómo observarme a mí experimentando esta situación o esta experiencia externa. Entonces, la persona se queda en, no, esta persona me dijo, le dije, no, tendría que haber sido, no, porque me dañó, porque no. Pero, vale, me dañó, pero ¿y cómo me siento yo en ese daño? ¿Qué estoy experimentando en este momento, en esta situación? Por eso creo que la autoobservación, que no estamos acostumbrados muchas veces a autoobservarnos en esas emociones negativas que nos generan principalmente estrés, y que el estrés en sobrecarga ya sabemos que es perjudicial para la salud. También ya sabemos en psicosomática que cada parte de tu cuerpo nos está hablando específicamente de qué problema emocional has tenido o qué situación has superado esos umbrales de tolerancia, te han llevado al estrés y que eso al final, como decía Freud, pasa por unos procesos de conversión que terminan reflejándose en un síntoma. Por eso creo que la autoobservación es muy importante en la experiencia o en esa experiencia emocional que estoy teniendo. O sea, quiero entenderte lo que acabas de decir, así que pasaste por encima de puntillas, que cualquier síntoma de nuestro órgano, como puede ser una piel, una erupción, el riñón, está identificado como una causa emocional. Sí, exactamente. Por ejemplo, de hecho, cada órgano, ¿no? Ya la medicina tradicional china nos habla. El pulmón representa la tristeza, el riñón representa los miedos, el hígado representa la rabia, la vesícula biliar representa la injusticia. Es decir, cada parte de nuestro cuerpo nos está hablando de emociones y nosotros continuamente estamos experimentando la vida y estamos recibiendo una información, la estamos interpretando y esa interpretación que nosotros hacemos de la experiencia es la que nos lleva a vivir una emoción que la catalogamos como positiva o negativa. Evidentemente las emociones que tenemos o las cosas que nos gustan son cosas que no tratamos en una terapia o una situación que nos genera malestar, todo lo contrario. Sin embargo, esas emociones que nosotros consideramos negativas son las que
tú comentas o habitualmente comentamos en la psicosomática que son las que tenemos que expresar. Esa rabia, esa impotencia, esa frustración, esa tristeza, esa injusticia, todo eso es lo importante que tenemos que expresar para no tragarlo y que no nos afecte al cuerpo. Es decir, si yo tengo un enfado monumental con mi pareja, con mi madre o con mi padre y lo tengo dentro de lo que tengo que hacer para mejorar mi salud física es expresarlo. ¿Y cómo? ¿De qué manera expreso eso? Bueno, a ver, se trata de no expresarlo en ese momento es complejo, porque en ese momento te va a funcionar el ego, te va a funcionar el ego y al final lo vas a terminar expresando, como te digo, anclado en la experiencia y en la otra persona y no en la autoobservación de ti. Perdón, ¿cómo? Que te vas a quedar anclado en la experiencia y en el otro, ¿no? No, porque tú me dijiste, no porque te dije, no porque aquello, porque siempre en el pasado y en la justificación. Entonces, no necesariamente tenemos que expresarlo en ese momento. El autocontrol de la gestión emocional es algo que se aprende, es algo que hay que ir aprendiendo y hay que ir gestionando. Entonces, en ese momento no sacarlo, pero si de repente después tú al rato te vas a algún lugar, te metes de nuevo en la experiencia y lo puedes terminar expresando. O como te decía anteriormente, bajarlo a papel, escribirlo. Expresar lo que quieres decir, o gritar, o hablarlo, exacto. Pero vomitar todo ese malestar que tienes para no tenerlo dentro de tu cuerpo, que cree un síntoma y una consecuencia. Exacto. Porque esa emoción negativa que vamos a quedar rumiando ahí en nuestra mente es la que al final es como piensa que tú tienes una comida que se pudre en la nevera. Está en la nevera. Si tú no la sacas de la nevera, más tarde o más temprano va a empezar a sacar olor, va a empezar a pudrirse. Eso mismo sucede con nuestras emociones en nuestro cuerpo. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar nuestro interior para, uno, identificar la emoción que tenemos en ese momento y después, cuando sea oportuno, que es un trabajo interno, después de identificarla y observar, como decías tú, como observador de lo que está pasando en ese momento, escribir o expresarlo en un momento posterior de alguna manera para así evitar un síntoma que perpetuado en el tiempo puede localizarse en alguno, depende de la experiencia que te toque, esté localizada en alguno de los órganos que puede dar lugar a una enfermedad física, porque la enfermedad emocional ya la tenemos con esa causa que estamos viviendo, ¿no? Totalmente. ¿Es eso lo que...? Sí, al final nosotros, como siempre decimos, ¿no? Somos ese cuerpo mental, esa mente que razona e interpreta las experiencias, este cuerpo emocional que genera fruto de esa interpretación y el cuerpo físico que experimenta o que recibe todas esas sustancias o toda esa emocionalidad fruto de ese pensamiento. Entonces, esos tres cuerpos siempre al final van a estar conectados. Yo tengo que conocerme, como decía el filósofo griego, conócete a ti mismo, en la medida que nosotros nos conozcamos y entonces yo sepa cuándo estoy enfadado, cuándo tengo una emoción que no me gusta, que no me agrada, entonces la saco, luego puedo volver a la persona y ser más asertivo y decirle que no me ha gustado determinado comportamiento o determinado comentario o la propia experiencia, que no me he sentido cómodo en esa experiencia. Pero si lo sacas en el momento de la discusión, te va a llevar a discusión. Otra cosa que también puede ser como consecuencia de un síntoma es que seas incoherente tú contigo mismo y con tus acciones. Es decir, como tú bien decías muchas veces, dice, lo que piensas, lo que sientes y cómo actúas tiene que ir alineado y ser coherente para que no tengas ¿cómo le llamabas tú? Que seas incoherente y que no sé, ahora mismo no me acuerdo cuál es. Sí, bueno, al final esa para incoherencia... que tengas un síntoma que te puede traducir en una enfermedad, ¿no? Que la no conversión ser conversión. Exacto, se termina convirtiendo. Al final, bueno, vivimos en una época de incoherencia total, ¿no? Ya lo vemos desde los políticos que tenemos, que viven en incoherencia, que hoy dicen A, mañana dicen B y se quedan tan anchos o prometen algo en las elecciones y después terminan diciendo cosas diferentes. Esa propia incoherencia emocional que nosotros llamamos esa coherencia emocional, cuando no tenemos esa coherencia y pasamos a la incoherencia, es cuando esos tres cuerpos al final no están alineados. No está alineado en lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y la forma en la cual estoy actuando muchas veces. Por
fruto de nuestras propias pajas mentales, de interpretaciones que nosotros hacemos y que al final, como hemos hablado en alguna otra en alguna otra entrega de Negro a Blanco, de la responsabilidad, ¿no? De empezar a asumir las responsabilidades de lo que estamos diciendo y ser capaces de entender de que podemos también errar o fallar. Bueno, responsabilidad de lo que decimos y de lo que hacemos. Y de lo que hacemos. Que muchas veces lo que hacemos es decir, no, la culpa es del otro, la culpa es de este y la culpa es de más allá. Decir y hacer. Entonces, nos queda claro, como resumen de lo que hemos hablado con Jorge, de que hay que identificar una emoción y expresarla, o bien por escrito, o bien verbalmente, ¿no? Para poder evitar que esa emoción se sostenga en el tiempo y pueda estar localizada como un síntoma, como consecuencia de todo esto. Por lo tanto, si queréis algún comentario en alguna sesión, algún tema que podamos tratar, nos lo decís en comentarios y os suscribís a este de Negro a Blanco.